Hola, hola, muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos, muy buenas tardes. Reciban ustedes un cordial saludo de parte de este su amigo y servidor en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire, GESED. Un fraterno abrazo para todos, un ósculo santo, que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, os esté bendiciendo grande, rica y poderosamente en todas las áreas de vuestra vida. Quiero referirme a un tema que compartí anoche a través de Facebook eh, sobre, sobre pasado o futuro. Pasado o futuro. Sobre un tema pasado-futuro que tiene que ver con lo que Juan, el autor del libro de Apocalipsis, y en otras versiones se le denomina pues revelaciones. Y pues son esos hechos, revelaciones o visiones también yo le podría decir, visiones o revelaciones que se le dio al apóstol Juan y que Juan los plasmó pues como, como algo que nosotros a través del tiempo, a través de los tiempos, nosotros los seres humanos nos enterásemos de lo que ocurrió, de qué fue lo que él vio, de qué fue lo que a él se le reveló a través de el Señor. Y, y aquí está la disyuntiva de que si fue lo que vio Juan, fue pasado o fue futuro, o fue las dos cosas a la vez. Porque hay hechos que a veces nosotros se nos pasa por alto por leer rápido la Biblia, las Escrituras, o por leer pues diríamos así, palabras humanas, sin concentrarnos. Lo leemos rápidamente sin concentrarnos y entonces se nos pasa por alto el misterio que Dios quiere que se nos sea revelado. Voy a tomar el libro de Génesis, capítulo 3, y voy a leer algunos versículos partiendo desde el 1. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. ¿Ya? Astuto no significa inteligente. Astuto no significa inteligente. Astuto es alguien que para llegar a un fin, pues utiliza atajos, por decirlo de alguna manera. Utiliza atajos, utiliza lo que nosotros llamamos maña, comúnmente, humanamente. Nosotros decimos maña, mañoso, es mañoso, para llegar a un fin. Pero la inteligencia es un proceso meticuloso y progresivo para llegar a ese fin. Amén. Dicho esto, pues sabemos que la serpiente no era inteligente, pero era astuta. Ahora, alguien va a decir, bueno, pero si el fin es el mismo, ¿dónde está la diferencia? Bueno, porque cuando se hacen las cosas con inteligencia, perduran en el tiempo. Pero las cosas que se hacen con astucia, aunque se llegue a ese fin, pero no perduran en el tiempo. Como se dice, lo que rápido, como dice un dicho por acá en nuestra tierra, dice,
lo que fácil llega, fácil se va. O lo que rápido llega, rápido también se va. Pero lo que se hace con inteligencia, con un proceso meticuloso, consensuado, bien pensado, perdura en el tiempo. Bueno, dicho esto, entonces dice, leo otra vez, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Punto, ahí hay un punto. Dice, cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Mire, aquí cuando hace esta pregunta, la serpiente, aquí se nos pasa por alto, o se nos pasaba por alto, algo importantísimo. Aquí da a entender que Satanás ya se había rebelado contra Dios. La serpiente es simbolismo de Satanás, ¿verdad? Entonces la serpiente es símbolo o simbolismo de Satanás. Cuando ella dice, cierto día le preguntó a la mujer, cuando él hace esta pregunta, la serpiente, este personaje, hace la pregunta, es que ya se había revelado. Ya se había revelado. Ya se había revelado contra Dios. Y él va en el proceso de arrastrar a más personas o más seres, ya, porque él arrastra ángeles y al hombre también. Entonces para incluir ángeles y hombre, diré seres. Dice, de veras Dios les dijo, no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Cuando él hace esta pregunta es porque ya se había revelado. Ahora estamos en el capítulo 3 de Génesis. Entonces, ¿cuándo se reveló? ¿Cuándo se reveló? ¿Y qué acontecimientos se dieron cuando Satanás se reveló? Porque no es que se reveló, bueno, y Satanás se fue a dormir a su casa, estoy parafraseando, y Satanás se fue a dormir a su casa enojado, molesto, qué sé yo, irritado, con envidia, con ira, y todo, se fue a su casa. Bueno, y Dios por acá también se quedó en su trono, en su casa, en su trono, y un poco preocupado, molesto, triste, acongojado, y todas esas cosas. ¿Y todo pasó? No. Cuando Satanás se rebela contra Dios, acontece, por decirlo así, sigo parafraseando, el terremoto como nunca se había visto y como nunca se verá jamás en toda la creación. Un terremoto que sacudió los cimientos del cielo cuando Satanás se rebeló. Los cimientos del cielo fueron sacudidos, todos los cimientos del universo, el cielo y la tierra, y todo lo creado fue sacudido. Hubo como 1 millón de bombas atómicas, como si hubiesen explosionado 1 millón de bombas atómicas. Eso ocurrió el día que Satanás se rebeló. Sigo leyendo, dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer.
es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, que no se nos permite comer. Ahora, ¿cuál árbol? Dice el árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Por qué Dios habría de poner un árbol de conocimiento de bien y de mal? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque aquí venía el libre albedrío, que esto lo voy a compartir en otro mensaje, tal vez ya mismo, con relación a algo que leí. Entonces significa que Satanás aquí ya se había revelado. Y para comprender esto, vámonos ahora al mismo libro de Apocalipsis. Al mismo libro de Apocalipsis, vámonos al capítulo 12. Y voy a leer desde el 1, pero lo que quiero centrarme es en el versículo 4. Pero voy a leer desde el 1. Dice, Apocalipsis 12, 1. Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Aquí es donde yo le digo que en el cielo, el día que Satanás se rebeló contra Dios, sucedió un acontecimiento como nunca antes se lo había dado en la creación y nunca se lo volverá a dar. ¿Ya? Entonces, este es el suceso del cual le hablo yo. Entonces fui testigo de un suceso, o sea, de un acontecimiento, ¿ya?, de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón. Vamos entrando en el versículo que queremos. Vi a un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, lista para devorar al bebé cuando naciera. Dice que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo. ¿La tercera parte de qué? De las estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Los ángeles en aquel entonces. O sea, arrastró la tercera parte de los ángeles, que ya caídos, el nombre se transforma en demonios, o como también se los conoce por ahí comúnmente como ángeles caídos, ¿ya? O a su vez demonios. Entonces, ¿cuándo sucedió esto, mi querido hermano? Porque aquí estamos en el libro de Apocalipsis y nosotros a veces pues por una visión generalizada, nosotros vemos el Apocalipsis por el hecho de estar al final de la Biblia, lo miramos como acontecimientos a futuro y que todo lo que está escrito en el Apocalipsis son hechos a futuro, a que han de ocurrir pues al final de los tiempos. Esa es la visión, una, por el hecho de que es el último libro y a veces inconscientemente decimos, bueno, esto es al fin. ¿Por qué? Porque es el fin de la Biblia, al fin,
al fin de la Biblia, al fin de los tiempos, por ser el último libro, nosotros pensamos inconscientemente de que estos acontecimientos son para el final de los tiempos. Pero dice que arrastró, que la visión de Juan es que ese dragón, sabemos que también Satanás es el dragón es simbolismo de Satanás, ¿ya? Y dice que arrastró la tercera parte de las estrellas y las arrojó a la tierra. ¿Cuándo sucedió esto o cuándo es este suceso? ¿A futuro o a pasado? ¿En futuro o en pasado? ¿Por qué? Porque cuando nosotros leímos en el Génesis capítulo 3, nosotros vemos que cuando Satanás, en la serpiente, comienza a hablar con Eva y ya se visualiza una oposición a Dios, al creador del universo, al creador de todas las cosas, ya visualizamos en esa pregunta, en esa insinuación de que no, que mira, que eso es mentira, lo que le ha dicho Dios, ustedes lo que van a hacer es como dioses, el día que coman. Significa que él ya era oposición ante Dios. En el versículo 3 ya era, no es que en ese instante estaba haciendo oposición, es que ya él era oposición. O sea, un tiempo pasado, un poco más atrás, a lo que nosotros acabamos de leer en Génesis 3. Ya él era oposición a Dios. Entonces, en el capítulo 3, Génesis capítulo 3, nosotros podemos claramente visualizar que Satanás ya era oposición en el momento de este relato. Al momento de este relato, ya él era oposición a Dios. Y que en esa oposición a Dios sabemos y entendemos, lo podemos entender claramente, de que él solo no era oposición. No era oposición él solo. Él había convencido, engañado, porque él es el padre de la mentira, el padre del engaño, había engañado ya a la tercera parte de los ángeles y los arrastró con él. Y los arrastró con él en la desobediencia, en la oposición a Dios. Dice, con la cola arrastró. O sea, fue llevándose en su caída, fue llevándose a la tercera parte de las estrellas, que son los ángeles, en el cielo. En el cielo, o sea, esto se dio en el cielo. Esto se dio en el cielo. Amén. Entonces nosotros podemos visualizar estas cosas. Vamos otra vez al libro de Génesis capítulo 3. Capítulo 3. Dice, claro que podemos comer del fruto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto que no se nos permite comer. Dios nos dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, dice él. No morirán. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 3, versículo 4. Respondió la serpiente, no morirán. Le respondió la serpiente a la mujer, Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Ven? O sea, ya él era oposición. No estaba haciendo oposición en ese instante. Ya él era oposición. ¿Por qué? Porque pues nosotros podemos conjeturar esto. Porque usted para realizar una acción, usted tiene que pensar primero. Y lo que se piensa es la raíz de lo que se hace. Lo que se piensa es la raíz de lo que se hace.
por ende, ya usted dice, no, pero si en este instante es que estaba haciendo oposición, porque en este instante era la que estaba accionando Satanás. No, pero para accionar debe pensarse primero. Entonces, él ya era en su pensamiento, ya él era oposición desde antes de accionar. Nadie acciona y después piensa. Nadie acciona y después piensa. Nosotros comúnmente decimos, por ejemplo, uy, discúlpame porque lo hice sin pensar. No, sí lo pensó. Lo que pasa es que usted no se dio cuenta de que sí lo pensó. Usted no se dio cuenta de que sí lo pensó. Pero en lo intrínseco de su alma, de su espíritu, usted pensó primero antes de accionar X cosa, X circunstancia. Se piensa y después se hace. Y es lo que hizo Satanás. Cuando nosotros estamos leyendo este relato de aquí de Génesis capítulo 3, es porque ya Satanás ya era oposición en su corazón, en su pensamiento, ya era oposición a Dios. Aquí está ejecutando su oposición, pero ya él era oposición. Ahora, ¿cuándo fue oposición? ¿En qué momento? Yo ya lo he explicado 500 veces. Pues en el momento que el Señor dice que fueron terminados los cielos y la tierra, y descansó el séptimo día, que reposó el Señor, desde ese instante, cuando terminó, Satanás comenzó a configurarse como oposición. ¿Por qué? Porque Satanás es la envidia personificada. Y dice que el Señor que el cielo y la tierra quedó en gran manera bien hecho. Todo en los cielos y en la tierra estaba en gran manera bien hecho. Entonces surgió la envidia y la intención de coronarse como Dios. ¿Ven? Dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Ya era oposición. Entonces lo que Juan vio en Apocalipsis 12, ¿qué era? ¿Pasado o futuro? Es lo que yo decía anoche. Entonces nosotros podemos conjeturar de que, guiados por el Espíritu del Señor, de que las cosas que vio Juan fue pasado, pero que han de materializarse en un futuro, como testimonio de los acontecimientos y hechos espirituales, para que no quede duda y nadie pueda pararse delante de Dios y refutar: yo no sabía, yo no creía, yo no entendía, nunca me dijiste, nunca yo supe, nadie me lo dijo. No hay excusas. Todo lo que nosotros vivimos desde hace 1000, 2000, 3000, 4000, los años que sean, nosotros estamos viviendo es una copia de un acontecer espiritual en el espíritu. Nosotros, desde que surge la materia, desde que surgió la materia, que es a partir de Génesis 2:7, a partir de Génesis 2:7, surge la materia
desde ahí nosotros comenzamos a vivir una copia de todo el acontecer espiritual en el tiempo infinito. Vamos a quedarnos aquí y seguiremos compartiendo palabra de Dios bajo la guianza del Espíritu Santo para honra y gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga grande, rica y poderosamente. Este es su amigo y hermano en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire GESET. Buenas tardes.